Hola amigos, sean bienvenidos a un estudio más de mecánica automotriz. Este día estaremos estudiando el tema de sensores del sistema de inyección electrónica de combustible. Y el indicador que vamos a estudiar es analizar y explicar el funcionamiento de los sensores del sistema de inyección electrónica de combustible. En esta ocasión estaremos hablando de dos sensores que son muy importantes para el buen funcionamiento del motor, entre los cuales están el sensor de temperatura del refrigerante y el sensor de posición de la mariposa de aceleración, conocido como el sensor TPS. Cuando hablamos del sensor de temperatura del refrigerante, estamos hablando de un sensor muy importante, ya que este tiene la función de monitorear lo que es a la temperatura a la que está trabajando el motor de combustión interna. Recordemos que la temperatura puede andar entre los 90 y 100 grados centígrados para que el motor trabaje a una temperatura normal de funcionamiento y se pueda mantener lo que es la mezcla ideal de combustible en el sistema de inyección. Cabe mencionar que el sensor de temperatura informa a la computadora la temperatura a la que está funcionando el motor. Es importante comprender la diferencia entre un sensor de temperatura y un interruptor activado por la temperatura del refrigerante del motor, ya que son dos cosas muy distintas. El sensor de temperatura es un termistor que posee un coeficiente térmico negativo, y el interruptor de temperatura es un interruptor que activa mediante alcanza una temperatura de funcionamiento el motor. Ya vamos a explicar más detalladamente cuál es la diferencia entre ambos componentes. La computadora suministra una señal de referencia al sensor de temperatura, la cual va a ir variando a medida que la temperatura va aumentando en el motor, y así ella puede determinar a qué temperatura está trabajando el motor. Acá podemos observar en un circuito de registro de temperatura de dos alambres, o sea un termistor con coeficiente térmico negativo, que quiere decir que a medida va aumentando la temperatura del motor, el sensor va disminuyendo su resistencia y va variando un voltaje de referencia puesto por la computadora. Según sea la variación de voltaje que se va dando dentro del sensor por su termistor, la computadora puede determinar a qué temperatura está trabajando el motor. Es importante que la computadora sepa, porque a través de esta información ella puede controlar lo que es el sistema de inyección y el tiempo de encendido del motor. Acá podemos observar un sensor de dos líneas, que serían estas que observamos acá. Esta sería la línea en la cual la computadora pone 5 voltios de voltaje de referencia, y esta es la línea que aterriza la computadora para poder determinar a qué temperatura está trabajando el motor. El sensor CTS significa Current Temperature Sensor, que significa sensor de temperatura del refrigerante. Cuando la temperatura aumenta, la resistencia del sensor baja y hay una variación de lo que es los 5 voltios de corriente que le está poniendo la computadora. Cuando existe esta variación de voltaje, ella determina lo que es los tiempos de inyección y los tiempos de adelanto del encendido. Es muy importante que sepamos que este sensor suministra una señal del tipo análoga hacia la computadora, y que ella la determina y la transforma en una señal digital. ¿Para qué sirve la información del sensor de temperatura del motor? La entrega de combustible que se va a dar hacia los inyectores, el control del encendido
el sistema del sensor de detonación. La operación del ventilador de enfriamiento en algunos vehículos puede ser controlada a través de la señal de temperatura del sensor, la velocidad de la marcha mínima, la purga del depósito de carbón o el canister como es conocido, la recirculación de los gases de escape del sistema EGR y el enriquecimiento de combustible de la fase de calentamiento. Eso se refiere al arranque en frío. Cuando nosotros encendemos el vehículo por la mañana, como no ha calentado, la resistencia del sensor de temperatura es alta y no existe una variación de voltaje. Entonces en ese momento la computadora determina que el motor está frío y enriquece la mezcla, y a medida que va aumentando la temperatura va disminuyendo lo que es la resistencia del sensor, y la computadora va determinando que el motor está calentando, por lo tanto disminuye lo que es la entrega de combustible hacia lo que es los inyectores, y de esta manera controla lo que es el arranque en frío. Ya cuando el motor llega a los 90 grados centígrados, 100 grados centígrados, entonces la computadora queda controlando lo que es el motor a una mezcla ideal. Es importante que nosotros conozcamos que la temperatura del sensor, que la resistencia del sensor, cuando la temperatura es baja, en ese momento la resistencia del sensor es alta. A medida va aumentando la temperatura del motor, la resistencia del sensor va disminuyendo, y de esta manera la computadora controla lo que es los tiempos de inyección y los adelantos de chispa. Podemos observar que cómo podemos probar este sensor. Nosotros lo podemos probar de la siguiente manera: en un depósito colocamos agua, un calentador de agua, y a medida la temperatura va a ir aumentando, la resistencia del sensor va a ir disminuyendo. En este momento entonces podemos observar que si la temperatura cuando el sensor está que si la resistencia cuando el sensor está frío es alta, y a medida va calentando el sensor la resistencia disminuye, entonces podemos determinar que está en buen estado. Pero si no existe una variación de resistencia a medida que va calentando el agua o el líquido refrigerante y la temperatura no cambia o no baja, entonces podríamos determinar que este sensor de temperatura está en mal estado. Algo muy importante es recordar que el sensor de temperatura es un termistor y que posee un coeficiente térmico negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida va aumentando la temperatura, la resistencia del sensor va bajando, y a medida va disminuyendo la temperatura, la resistencia del sensor va aumentando. El sensor de temperatura posee dos líneas. En algunos casos vamos a observar que el sensor de temperatura posee tres líneas, pero es porque en él mismo se encuentra lo que es el medidor de temperatura del motor, que controla lo que es la aguja de el tablero que marca la temperatura. Es muy importante conocer eso. ¿Dónde va ubicado este sensor? Este sensor puede estar ubicado en lo que es la caja del termostato o la carcasa del termostato, o puede ir ubicado en los tomas de agua del motor, como también en la culata del motor, más que todo en la parte trasera de la culata del motor. Continuando con la temática, el otro sensor que vamos a estudiar es el sensor de posición del estrangulador, conocido como el TPS. Por sus siglas en inglés se conoce como el Turtle Position Sensor, que significa sensor de posición de la mariposa de aceleración. Este sensor
de la mariposa de aceleración va conectado a lo que es el eje de la mariposa. En el otro costado tenemos lo que es ya sea el cable que mueve la mariposa de aceleración o el motor eléctrico que activa la mariposa de aceleración, en el caso que sea una garganta electrónica o un cuerpo de aceleración electrónico. De lo contrario, encontraremos un mecanismo de aceleración controlado por cable. En el costado opuesto al eje de la mariposa de aceleración vamos a encontrar lo que es el sensor TPS. Este sensor tiene la función de indicarle a la mariposa, a la computadora del vehículo los grados de apertura que tiene la mariposa de aceleración. ¿Para qué sirve esta señal? Esta señal sirve para que la computadora determine si el motor está trabajando en una marcha mínima, en una mediana aceleración o en una máxima aceleración. ¿Cómo va a determinar eso? Según los grados de apertura que tenga la mariposa de aceleración. Podemos encontrar que el TPS puede ser de tres tipos. El primero de los tipos, una resistencia variable o un potenciómetro. El segundo puede ser del tipo interruptor. Y el último puede ser un TPS combinado o un TPS mixto. ¿Qué significa esto? Que tenemos un TPS de resistencia variable que envía una señal del tipo análoga y la computadora la puede transformar en lo que es una señal digital o la transforma en una señal digital. Y también tenemos un TPS del tipo interruptor. Este tipo de TPS ya genera una señal del tipo digital, 0 o 5 voltios. Y tenemos un TPS mixto o combinado. La característica principal de este tipo de TPS es que posee 4 líneas, 3 que son de una resistencia variable y una extra que es de el interruptor. El sensor de TPS de tipo resistencia variable, podemos observar en este caso que tenemos 3 líneas. Este sería el sensor o el potenciómetro, que sería lo mismo. El sensor de la mariposa de aceleración, de los grados de apertura de la mariposa de aceleración, recibe una línea de 5 voltios de voltaje de referencia. En el costado opuesto recibe una señal negativa conectada hacia la computadora, y en la parte central recibe lo que es una línea de variación de señal que va conectada directamente hacia el eje de lo que es la mariposa de aceleración. En esta línea de el terminal X, podríamos llamar en este caso, vamos a encontrar que cuando el terminal Y está apuntando hacia el terminal X se encuentra un voltaje alto. ¿Qué significa esto? Que la mariposa está totalmente abierta, y cuando el terminal Y está apuntando hacia el terminal Z, quiere decir que es un voltaje bajo, y en ese momento la mariposa está totalmente cerrada. Podemos observar en esta imagen que el TPS está al lado contrario de lo que es el mecanismo de aceleración, sea mecánico activado por cable o sea electrónico activado por un motor paso a paso, un motor eléctrico. Este sería el sensor TPS del tipo resistencia variable o potenciómetro, y este genera una señal del tipo digital. El siguiente sensor TPS es el sensor tipo interruptor. Este genera lo que es una señal digital, y está compuesto de 3 pines. Uno que indica que la mariposa está totalmente abierta, y el otro que indica que la mariposa está
está trabajando en marcha mínima, o puede decir en circuito cerrado, ¿sí? Es muy importante conocer que cuando el voltaje es alto, significa que la mariposa está totalmente abierta, y que cuando el voltaje es bajo, significa que la mariposa está totalmente cerrada o trabajando en marcha mínima. Aunque cabe mencionar que la mariposa de aceleración en ningún momento se va a cerrar del todo, porque se necesita que por lo menos haya una entrada baja de aire hacia lo que es el múltiple de la emisión para que el motor pueda trabajar en marcha mínima. De lo contrario, estaríamos obstruyendo la entrada de aire y no habría funcionamiento del motor en marcha mínima o en bajas revoluciones. Por último, tenemos el sensor TPS mixto, y no es más que la unión de una resistencia variable, un potenciómetro, y un interruptor del tipo digital. Acá hay dos tipos de señales: una señal análoga de parte del potenciómetro y una señal digital de parte de lo que es el interruptor. No es nada más que la computadora recibe dos señales de lo que es el TPS, pero tiene la misma función con una combinación de funcionamiento de un TPS digital y un TPS análogo. Cabe mencionar que son 5 sensores básicos para que se dé el buen funcionamiento del motor, o para que el motor pueda trabajar o pueda encender, los cuales son los siguientes: el sensor de temperatura del motor, el sensor TPS, el sensor CMP, el sensor CKP y el sensor de oxígeno. Son los 5 sensores básicos con los cuales se puede comenzar a funcionar lo que es el motor de combustión interna. Si una de estas señales falla, puede llegar a fallar, o puede ser que el motor no encienda. Bueno, eso ha sido todo en esta ocasión. Espero hayan entendido sobre la temática, y más adelante vamos a seguir estudiando sobre los sensores de el sistema de inyección electrónica de combustible. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo en esta ocasión.